¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conversatorios por más niñas en STEM, un programa desarrollado por Escondida BHP y Comunidad Mujer con Antofagasta Televisión como media partner. Nuestras invitadas son jóvenes mujeres que están desarrollando sus estudios y carreras profesionales en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que usualmente se conoce como STEM por sus siglas en inglés. Durante 4 episodios hemos estado conversando con destacadas especialistas en programación, geología, astronomía y robótica. Sus historias y trayectorias son impresionantes. Siendo niñas y adolescentes soñaron en estar en profesiones y trabajos en que las mujeres están subrepresentadas. Sus trayectorias están llenas de historias fascinantes, logros y éxitos, pero también les ha tocado experimentar discriminaciones y estereotipos de género. Nos inspiran y son fuente de inspiración de niñas y adolescentes que se ven reflejadas en ellas. ¿Te imaginas desde niña preguntarte por qué el color del cielo es azul? ¿Por qué pareciera que nos sigue la luna? ¿O qué hay en el universo? Nuestra invitada soñaba con escribir un libro donde pudiera responder todas esas preguntas y acaba de lanzar una entretenida publicación ilustrada que invita a niñas y niños a sumergirse en el fascinante mundo de la astronomía. En este capítulo vamos a conocer a Francisca Contreras, también conocida como Fran Astrónoma en redes sociales. Tiene 26 años, es astrónoma, divulgadora científica y ahora también escritora. Francisca ha dictado charlas y talleres de astronomía a miles de niñas y niños y adolescentes de entre 3 y 14 años. Se ha desempeñado como comunicadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA y acaba de publicar su primer libro, Kika y las estrellas, el que reúne 7 entretenidos y ágiles cuentos ilustrados a todo color por la artista nacional Marcela Muñoz. Bienvenida Francisca, es un placer tenerte con nosotros hoy día. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Caro, muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta instancia en la que podemos incentivar a niñas y niños de la región también hacia las ciencias. Francisca, justamente es eso, ese mundo el que queremos conocer, el que tú nos puedas traspasar, cómo nace ese gusto, ¿cierto? En ti. Es fácil para un niño tener preguntas y curiosidades, pero llevar eso hasta una carrera, convertirte en divulgador y todo ese paso que hoy día tenemos, entonces a uno le llama la atención. Es ¿cómo partió esto? ¿Cómo te fue gustando este mundo? ¿Es cierto que mirabas el cielo y querías saber mucho más? Claro, yo creo que es muy natural ese tipo de preguntas. Si vas a Google, debe ser una de las preguntas más buscadas, ¿por qué el cielo es azul? Tengo recuerdos de muy chiquitita, viendo la luna y no sé, tú vas de un lugar a otro y la luna está siempre ahí. ¿Por qué la luna me va siguiendo si yo vengo de la casa de mi abuelita a la casa de mi mamá? ¿Por qué la luna sigue ahí en el mismo lugar? Y ese tipo de preguntas es algo que para un niño que está descubriendo su entorno, una niña que tiene grandes preguntas, de repente no siempre los adultos tienen la respuesta. Así que yo también me interesé cuando chiquitita en mirar el cielo, en buscar las preguntas y también en no avergonzarme en mis capacidades con la matemática, con la ciencia, el querer saber un poquito más. Ahora, Francisca, tú también tienes recuerdos de que el paso por el colegio, ¿cierto? ¿Haya sido un lugar que te incentivó, que te motivó, o eso vino ya después cuando tú te conviertes en estudiante universitaria, vamos a decirlo? O el colegio sí se convierte en una puerta. ¿Pudiste tener acercamientos ahí? ¿Cómo fue? ¿Hubo quizás alguien que te fue motivando, incentivando en esta área del conocimiento, ¿no? Bueno, yo a donde voy invito a las y los estudiantes a aprovechar a sus profesores, a aprovechar los recursos que tienen, que son lo mejor intencionado que hay. Los profesores no quieren que ustedes se saquen malas notas o llenarlos de tareas, sino que los profesores esperan que uno aprenda. En ese sentido, yo la verdad es que en mi primera infancia me vi muy apoyada por mi mamá, que es profesora. Entonces ella siempre me incentivó el aprender un poquito más, el aprender en la casa, que podía ser entretenido. Y luego ya hacia mi adolescencia, cuando uno es adolescente, ahí ya no es tan genial, o de repente pensáis mejor, es más entretenido irte de fiesta que estar estudiando en la casa, pero habían profesores que me pudieron apoyar, que me pudieron incentivar, que definieron la matemática como algo divertido y no solo eso, que explicaba tu entorno. Y ahí yo me enamoré, porque empecé a ver cómo se podía explicar la naturaleza a través de la matemática. Y
Hay, durante todo este tiempo, ¿cierto? Hemos entrevistado a otras chicas que en el fondo se fueron metiendo en carreras que muchas veces cuesta o no son tan populares, vamos a decirlo, ¿no? El médico, el abogado, probablemente cuando uno habla de las ciencias, ¿no? De las matemáticas, de la tecnología, son muchas veces carreras que tienen además mundos muy masculinizados y no son tan populares también. ¿Cómo llega justamente a que el gusto sea, ¿cierto?, el estudiar esta cosa tan específica, eran algunos o tan rara para otros? ¿Cómo lo ves tú también el que finalmente derivas en eso, siendo que hay muchas carreras que son más a veces tentadoras? ¿Cómo te imaginabas ese mundo, por ejemplo, antes de entrar? Claro, mucho hay de un interés como natural, innato. Yo a los 4, 5, 6 años me parecía divertido aprender matemática, era un juego para mí y yo lo valoraba. Pero también el haber estado de repente en un colegio de mujeres, para mí fue bueno en el sentido de que me sentía muy cómoda, no notaba diferencias entre niños y niñas, pero llegó un punto en el que mis profesores me decían, mira Francisca, nosotros no vamos a poder aprender todo lo de física porque tus compañeras no están tan interesadas. Entonces se empieza a priorizar el tener un aprendizaje más matemático para los varones. Y hay una diferencia que pasa como una edad como a los 11 años, donde las niñas se empiezan a alejar de la matemática. Entonces yo creo que por mi parte tuve esta oportunidad de haberme desarrollado y desenvuelto entre mujeres donde me permití brillar y sabía que era buena con matemática, pero eso no siempre es tan apoyado. Siempre se espera de las mujeres, si tú eres buena en ciencia, que sigas con labores más bien de cuidado. Si bien, no sé, en el área que es de ciencia tú podrías ser enfermera, ¿ya? Y se espera de ti que si tú eres buena en ciencia, en biología, seas enfermera, pero no se te incentiva a ser ingeniera, ¿cachai? O sea, tú puedes ser buena en ciencia, así que mejor ser enfermera que ingeniera, o ser profesora, porque siempre se espera de ti que tomes labores de cuidado, más allá de tus talentos o intereses personales. Así que definitivamente el tener apoyo, el tener un modelo de rol, alguien que te diga, oye, yo también puedo hacer esto, es muy importante. ¿Recuerdas algunos de esos modelos de rol? ¿Quiénes? Tú hablaste de tu familia, ¿cierto? Claro. De tu madre en particular. ¿Quiénes? ¿Otras profesoras, una compañera mayor, una amiga? ¿Recuerdas algunos de esos modelos? O quizás viste por ahí algún referente, no sé, en las películas, en algún lugar donde ibas buscando eso. Es importante buscar referentes, aunque sea, como dices tú, aunque sea en una película, el tener efectivamente alguien a quien admirar. Pero bueno, yo soy del sur de Chile y nunca conocí a una ingeniera. Yo creo que a lo más alguna vez conocí a mi pediatra, tuve una vez una pediatra mujer. Se nos tenía esta cercanía con una científica directamente. Y lo normal y natural es que uno admire a las personas que están en tu entorno. Entonces yo sí admiro y admiraba mucho a mi mamá, y la mencioné ya, pero mi mamá en el área de la educación para mí fue muy importante. El que yo haya querido escribir un libro, el que yo quiera enseñar, el que yo quiera compartir. Mi mamá es profesora rural y me quedó muy marcado el recordar cómo una estudiante dice, a mí ella me enseñó a leer, y esa estudiante hoy en día es educadora, fue a la universidad. Entonces, una niña del campo que aprende a leer y que ahora le enseña a otras personas. Para mí eso fue muy significativo y yo era muy chiquitita. Pero tu pregunta va más ligado como a alguien que me haya inspirado a estudiar una carrera científica. Mis dos hermanas mayores se decidieron por carrera científica. Mi hermana mayor es doctora y mi otra hermana es ingeniera y es economista. Entonces, el tener pasos por seguir es algo que te abre muchas puertas y que yo espero poder abrir, aunque sea quizá una ventana, para muchas niñas y niños. Claro, y has abierto sin duda esas ventanas porque en estas charlas o siendo ya divulgadora, no es tampoco fácil, yo creo, cuando a veces se estudia una carrera, decir, claro, me voy a volver muy buena en esto, sino que además es un valor agregado, es ese plus que tú tienes de decir, quiero compartir ese conocimiento, no solo a lo mejor con lo que tú puedas desarrollar tus investigaciones y apoyar, sino que es muy importante en lo que has hecho también poder dar esa posibilidad de que otros conozcan. Cuéntame un poco eso también, del rol de divulgación científica que hoy día es difícil también poder lograrlo, que lo has hecho y además compartir con estos grupos, niños, niñas y adolescentes, Francisca. El enseñar es parte de aprender.
Tú no aprendes por completo algo hasta que eres capaz de compartirlo y enseñarlo. Yo reconocí mi capacidad, habilidad para entender conocimiento nuevo. En el caso de lo que yo hago, la astronomía, mira, yo en la universidad buscaba planetas como la Tierra. O sea, el poder entender eso era una cosa. Pero ¿qué saco de andar buscando planetas como la Tierra si hay muchas personas que de repente ni siquiera saben que hay planetas fuera del sistema solar? Entonces, es muy importante no solo generar nuevo conocimiento, sino que ese conocimiento vuelva a la población, porque nosotros los científicos hacemos un trabajo que es para el mundo, que se financia, que lo financian las personas al final. Entonces, ¿cómo eso no va a volver de alguna manera a los hogares? Entonces ahí yo decidí que si yo sabía y entendía el conocimiento que nosotros le decimos el conocimiento de frontera, que es como lo nuevo, ¿cómo no voy a poder también compartirlo? ¿Y qué te pasa en esas charlas? ¿Qué es lo que tú recibes de vuelta? Dices que es muy importante, ¿cierto?, el traspasar ese conocimiento porque también vas aprendiendo. Me llamaba la atención desde niños de los 3 años o niñas desde los 3 años, ¿no?, que son muy pequeñitos. Entonces, cuéntame qué pasa en esas charlas y cómo tú has ido también recorriendo, ¿cierto?, el país. Entiendo que hay miles de niños que ya han ido escuchando, ¿cierto?, estas charlas. Cuéntame qué pasa con esa retroalimentación, las preguntas, cómo vas viendo también a estas nuevas generaciones hoy día. Es una fiesta de la curiosidad. O sea, yo voy a lugares y yo recuerdo cómo era estar en el colegio, no fue hace tanto tiempo, y recuerdo el que, bueno, tú vas a una actividad y te pones a conversar con tu amiga, con tu compañero, uno hace desorden, porque así son los adolescentes. Pero estas preguntas son preguntas que todos nos hacemos. Entonces yo llego a un lugar y hasta el estudiante que más hace desorden levanta la mano para decir: tía, ¿hay vida afuera del planeta? Porque todos quieren saber si hay vida extraterrestre. Se genera algo tan bonito que cuando toca el timbre para ir a recreo, los estudiantes se pelean por seguir haciendo preguntas. En vez de todos pararse e irse a jugar, que es lo que habitual en un colegio, se genera una dinámica diferente porque ellos están en un ambiente donde se sienten cómodos para hacer preguntas tan curiosas que muchas veces los adultos no se atreven. Porque yo he estado haciendo charlas de público general y no te dicen ¿por qué el cielo es azul? Y si tú le preguntas a ellos, quizás no lo saben. Ahora, llevas esto también a un libro, es decir, no solo las charlas, no solo que te puedan escuchar, ¿cierto?, de forma presencial, sino que además dejar eso para que esté al alcance de muchos, ¿no? Cuéntame también cómo partió ese desarrollo. Decíamos en la presentación que siempre quisiste escribir un libro, ya lo tienes ahí, ¿cierto?, para que lo puedan ver. ¿Y cómo se gesta el libro y qué es lo que tú también buscas con esto, ¿cierto? Con esto de poner a disposición nuevamente conocimiento, pero para generaciones desde los más pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Sí, bueno, de partida, claro, este sueño, cuando yo era muy chiquitita, sí, me gustaba la matemática, pero también me gustaba leer y yo le leía los cuentos a mis compañeros. Yo estaba en el kinder y yo era la persona que agarraba el libro para leerle a los otros niños. Entonces, siempre estuvo eso. Mi abuela era cuentacuentos y me cuenta que su abuela era cuentacuentos. Entonces, para mí es importante también el reconocer a esas mujeres que estuvieron detrás, a esa madre, a esa abuela, la abuela que estuvo detrás, rescatar parte de la cultura, que siga manteniéndose también, porque estas historias que me contaba mi abuelita, mis sobrinas no las conocen. Una sobrina que creció acá en Antofagasta no tiene idea cómo es el sur de Chile, cómo es el campo chileno, porque creció en el norte del país. Y yo quiero que eso sí sobreviva y se mantenga, porque hay cosas que se han ido perdiendo, mucha cultura campesina que se va perdiendo y que tiene que ver con nuestro habitar, nuestro entorno y la naturaleza. Entonces, estas 7 preguntas que contesta el libro Kika y las estrellas, sí en parte son una recopilación de las cientos de preguntas que yo recibo en cada una de mis clases, que en realidad es un gran desafío contestar tantas preguntas tan curiosas a niños tan pequeños, pero las preguntas se repiten. Yo puedo estar en el norte, en el sur, en un colegio en la cordillera o en un colegio en el mar, y los niños tienen más o menos las mismas preguntas. Todos te preguntan cuál es la estrella más grande, todos te preguntan si podemos irnos a vivir a Marte. Las preguntas se repiten aquí y allá, y por lo tanto yo sabía más o menos cuáles eran las preguntas que más me interesaba contestar, porque eran las que más se repetían entre los niños, y así poder llevarlo a más lugares. Tú me dices, mira, con un libro llegas a muchas personas, además que es algo duradero,
que le sirve a tu hijo y también le sirve al siguiente hijo que viene y que queda en la casa durante muchos años. Entonces, yo hago muchas redes sociales, pero las redes sociales son momentáneas, pasajeras, rápidas, te sirven para conectar, pero nunca va a reemplazar un espacio de aprendizaje como lo es un libro o incluso la experiencia que es una clase o un taller. Me imagino que estás pensando entonces en otro libro, en responder todas esas otras preguntas que tienes ahí en carpeta. Estás trabajando también respecto de esos desafíos, ¿no? Que debe ser responder miles de preguntas que me imagino te han llegado, ¿cierto?, a lo largo de estos años en un libro y poder ir sintetizando un poco aquello, ilustrando además a que sea atractivo. ¿Estás pensando escribir entonces otro libro? Ojalá, o sea, hasta ahora ha tenido una muy buena recepción y yo creo que en parte es porque son preguntas muy comunes y que es una ayuda para las y los adultos tener ahí la herramienta de cómo contestar esas preguntas, esos por qué, porque los niños tienen la edad del por qué, y de repente uno se queda sin respuesta. Entonces estos cuentos son livianitos, son cortitos, son para compartir en familia, están súper ilustrados, entonces no todo es a través de la palabra. Yo escribí también lo que viene en la imagen que Marcela Muñoz, la bruja dibuja, lo representó muy bien, pero yo tuve que decirle qué era lo que quería que se viera en cada una de estas 100 páginas, porque los niños no solo se quedan con las palabras, entonces tú puedes contar una historia también de una manera visual, y en este caso que es una exploración de tu entorno, que es natural en ciertas edades, entonces el representar cosas como un planeta brillando en el cielo es algo que puede pasar desapercibido en la parte del texto de la historia, pero que no pasa desapercibido para los niños, que les llama la atención que hay un punto que brilla más que los otros en la página. Ahora, hablabas también de ir recién dando un poco la posibilidad, ¿cierto?, de que todos puedan acceder. Hablabas de las diferencias que pueden tener, ¿cierto?, los territorios. Te ha tocado estar en el sur, decías, en la zona central. ¿Cómo ves también hoy día, haciendo quizás un análisis de el desarrollo, ¿cierto?, de la ciencia justamente, pero dedicada a niños y niñas, que es importante en esa área cuidar, ¿cierto?, el que se pueda mantener, como tú decías recién, el gusto por la matemática, no solo los primeros años, sino que pueda perdurar. Entonces, ¿cuál es un poco también el diagnóstico que tú tienes un poco país o de lo que está pasando hoy día respecto, ¿cierto?, de eso, de la posibilidad de que los niños puedan conocer la ciencia o todo lo que tiene que ver con las carreras STEM a la larga, ¿no? De no tener esta merma, dicen algunos, de gente que se entusiasma desde muy pequeños, pero que no terminan a veces finalmente una carrera, no llegan a concretar en los espacios de educación profesional aquello con que soñaron desde niños. Yo pienso que uno no tiene que ponerse tantos límites y fronteras, o sea, si yo me hubiese quedado como con mi contexto solamente, quizá hubiese terminado estudiando para trabajar en una forestal y nunca hubiese pensado en trabajar en un observatorio que donde los principales están en Antofagasta y esto es uno de mis primeros viajes a Antofagasta. Entonces, ir rompiendo barreras. Chile es muy largo, angosto, muy hermoso y tiene distintas oportunidades territoriales, pero que nosotros también podemos acceder a ellas. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Chile y ahí conocí compañeros de Chiloé, pero también de Arica. Entonces, el tener esa posibilidad de no ponerte límites y buscar lo que a ti te gusta, entonces eso a mí me parece que es muy clave. O sea, para mí, el haber tenido esta oportunidad de soñar más allá, de pensar, oye, yo quiero ser astrónoma, aun cuando los observatorios estaban en el norte y yo soy del sur. Entonces, yo creo que eso es clave, aprovechar estos territorios, pero también el no ponerte límites, y al menos yo quizá no tenía la oportunidad de decir me quiero ir a estudiar a Alemania. Nunca aprendí alemán, no tenía las posibilidades, pero sí pensaba me puedo ir al norte. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Ahora, en ese aprovechar también, ¿sientes que hay una responsabilidad hoy día? Porque hablábamos de los modelos o de rol que tú a lo mejor puedas haber tenido, pero hoy día tú también tienes esa responsabilidad. Hay muchos que miran tu trabajo, que te escuchan en una charla, que han visto tu libro. ¿Qué peso le das a eso, de tener hoy día también esa responsabilidad de quizás motivar a otros de buena forma a seguir caminos como el que tú has seguido? Bueno, yo me lo tomo bastante en serio. Si bien hago, no sé, por ejemplo, harta presencia en medios, en radio, también mi foco siempre está en los niños, que es lo que hemos estado conversando más o menos ahora, porque yo pienso que en los niños está esta semillita. En las niñas todavía no se vienen todos estos estereotipos de género, todavía estamos a tiempo de inspirarlas en la matemática, en la ciencia, en ciencias exactas, que se van distanciando de ellas. Entonces yo creo que
mi forma de utilizar esto es enfocarme en las y los niños. Aun cuando yo hago difusión a nivel general, y como para todas las edades, mi objetivo siempre está ahí, porque pienso que la forma más responsable que puedo es ir hacia los niños, que es una etapa temprana, porque es súper duro y difícil enfrentarte a un lugar como donde las niñas ya saben que no van a obtener el puntaje de 800 puntos, ya saben que están coartadas por distintas situaciones que tienen en la vida o bueno, condiciones que se dan. Entonces, cuando tú vas con los niños muy chiquititos, y a mí me hacen preguntas como, tía, ¿usted alguna vez ha ido a la luna? Entonces, los niños no se ponen límites para sus preguntas. Los adolescentes, los adultos, se ponen muchos más límites. Mi forma de ser responsable cuando quiero inspirar a alguien, en la ciencia, por ejemplo, es tratar de hacerlo en una etapa más bien temprana para no generar aún más frustración. Ahora, de todas maneras, mi trabajo con adolescentes también tiene su propio foco, de repente puede ser más vocacional o inspiracional, pero cuando yo quiero que ellos se hagan parte del mundo de la matemática y la ciencia, intento apuntar a un público que todavía no se enfrenta a los estereotipos sociales de género o a cargas que no les corresponden, como, no sé, labores de cuidado cuando ya son adolescentes de repente, que tienen incluso niñas que dejan el colegio, embarazos adolescentes. Entonces, todas esas condiciones es algo que uno tiene que tomar con mucho cuidado, porque yo no puedo ir a un aula a decirle, tú tienes que ser la próxima astronauta. Pero si yo le digo eso a una niña de 6 años, ¿te gustaría ser la primera mujer latina en la luna? O sea, ¿cuánto impacto puede generar eso en una vida? Ahora, ¿qué rol también crees tú que tiene en todo esto, en esa toma de decisiones, a veces la familia, ¿no? Porque tal como lo mencionas, las niñas y niños están abiertos a todas las posibilidades, no tienen límites, como tú decías, ¿no? Pero a veces su entorno es el que las limita. Puede ser una fuente de inspiración, pero a veces también son quienes frenan. Es decir, hemos conversado aquí también con otras chicas y tal vez, no sé, ser geóloga era muy difícil. Tú te imaginas una mujer en el cerro, no te imaginas una mujer en la luna, como tú lo decías, ¿no? Entonces, a veces van poniendo frenos también la propia familia. ¿Qué consejo se le podría dar, ¿no es cierto?, a un padre o una madre que está viendo que quizás las capacidades y habilidades de un niño están, pero muchas veces se frenan por los mitos y temores de los adultos, ¿no?, de los propios niños y niñas, ¿no? Bueno, las nuevas generaciones tienen siempre su pedacito de rebeldía, y también siempre las mamás, los papás, siempre van a querer lo mejor para sus hijos, proteger a sus hijos es muy natural. Pero de todas maneras es importante que no le pongamos techo a las y los estudiantes, porque efectivamente uno le pone como lo que tú esperas de tu hija. O sea, yo quiero que mi hija sea... Mis papás querían que yo fuera doctora, ¿ya? Y ellos estaban muy entusiasmados con que yo fuera doctora. Y querían que yo cuidara pacientes, que era lo que a ellos les hacía sentido y lógico, porque a mí me gustaba la ciencia y era buena en eso. Pero de todas maneras uno tiene que seguir sus propios sueños y metas e intereses. Porque si mi interés estaba en la biología, ok, podría haber sido medicina una de mis posibilidades. Pero si yo siempre, no sé, si siempre me gustó los cuentos, ¿por qué no me dejaron irme por la literatura? ¿Me entiendes? Entonces no hay que ponerle barreras a los estudiantes, sino que a las y los estudiantes. Y para eso, bueno, uno reconoce sus límites. Mi mamá y mi papá no me hubiesen dicho, ya váyase a estudiar a Harvard, porque ellos también se preocuparían, no tendrían quizás los medios para ir a verme si me pasa algo, o para que yo viaje todas las navidades. Uno tiene que reconocer sus limitaciones, pero uno no tiene que imponerse limitaciones. Entonces hay que confiar también en la persona que tú estás criando, porque tú estás criando un niño o una niña para que tenga sus propias herramientas para enfrentar el mundo. Y si tu hijo o tu hija te dice, mamá, papá, yo sé que tengo 17, pero me quiero ir a tal universidad que está en otra región, hay que intentar lo que sea. O sea, si no le va bien, ahí va a estar mamá y papá para apoyar, para recibir, pero también hay que
permitir que vuelen los pajaritos. Ahora, sientes que también hay más condiciones y pareciera ser que estamos en un mejor pie, ¿no? Hoy hablamos de la importancia de la voz de los niños, las niñas, los adolescentes, hablamos de derribar los estereotipos de género, hablamos de todo esto, pareciera ser a flor de piel, ¿no? ¿Sientes que también hay mejores contextos? Hablabas de tu paso por la Universidad de Chile, que tienen justamente hoy día, la mayor parte de las universidades también están impulsando políticas de género hoy día. Entonces, ¿hay un mejor contexto para no tener tantos miedos, crees tú, a esos mitos y a no tener miedo a enfrentar un estereotipo, a mover esa valla de la que hablábamos? ¿Crees que hay mejor contexto hoy día también en Chile para las universidades, para los mismos centros a veces de formación, la investigación en general para las mujeres? No tener estos estereotipos o los niños o niñas, ¿cierto? Tener voz muchas veces lo que ellos quieren hacer, ¿no? En adelante. Bueno, los modelos al final hacen que uno corra esa barrera. O sea, cuando yo ingresé a la universidad, el año que yo ingresé a la universidad, se implementó el programa de equidad de género, que permitía 45 nuevas estudiantes en la carrera de ingeniería. O sea, todas las mujeres que hayan quedado bajo el puntaje de corte, cuentan las primeras 45 que hayan postulado en primera opción y entraban. ¿Qué pasó? Ese año no entraron 45 más que el promedio. Ese año entraron 60 más que el promedio. O sea, hubo 15 niñas que dijeron, ah, aquí voy a tener compañeras. Y si tengo compañeras, me atrevo. Y se produjo en los primeros años que tú veías grupos de niñas en la escuela de ingeniería, que era algo histórico, porque siempre era una niña en un grupo de muchos niños. ¿Cómo? Éramos un 10% y fue subiendo. Cuando yo entré era 18%. Cuando yo salí, ya habían un 28% de estudiantes. Y también no solo eso, empiezas a ver más funcionarias, empieza la escuela completa a verse más mixta. Y eso genera ambientes más cómodos, porque tú ves a tus pares haciendo lo mismo que tú. Entonces, a mí me encanta visitar liceo y colegio, porque las niñas me dicen, nunca había conocido una científica, o nunca había conocido una astrónoma, o ¿de verdad usted es astrónoma? Así como, ¿usted es astrónoma? Sí, no es solamente el estereotipo del viejito medio loco, chascón, no es solo eso. O sea, el ser científica, son muchas científicas. Y en mi libro trabajamos el concepto del ser científica sin el estereotipo, porque el personaje principal, Kika, que vive en el campo, ella no tiene acceso a, bueno, no tiene un computador, no tiene nada, no va a un museo, no conoce un observatorio. ¿Sabes cómo hace ciencia? A través del registro. Tiene un lápiz y un cuaderno y va registrando los cambios en la naturaleza. Entonces, quiero decir con esto, no necesitamos cumplir con algo para ser científicos, sino que necesitamos estar en búsqueda de respuestas. Y si encuentras más personas como tú en tu entorno, vas a sentirte más confiado en hacerlo. O sea, yo me imagino que debe ser muy difícil para un chileno irse al extranjero a vivir, a estudiar, a trabajar, porque le falta un poquito de sentido de pertenencia. De la misma manera, para mí, cuando entro a una sala donde habían otros 81 compañeros, y yo venía de un colegio de mujeres, y de una familia donde éramos 3 hermanas mujeres, es un cambio fuerte donde es difícil empezar a hacer tus grupos de estudios o espacios en los que te sientas más cómoda para desenvolverte. Ahora, hablabas también, ¿cierto?, de, en definitiva, estos pasos que fuiste dando, ¿cierto?, que fue cambiando contigo también el entorno. Por eso sientes que hoy día esa fuente de inspiración que tú podrías ser para muchos de atreverse, de no tener miedo, es un terreno más fácil porque hay una red, hay otras científicas, hay astrónomas, hay otros que te pueden decir si efectivamente tú puedes, ¿no? Eso es, el acompañamiento es un valor, ¿cierto?, yo creo innegable hoy día, y sientes que es así el actuar en red un poco. Hay redes de científicas hoy día, solo de mujeres también, poniendo temas en la mesa. Sí, hay distintas agrupaciones, ONG, fundaciones que se han interesado por este tema. Nosotras, por ejemplo, trabajamos de astrónomas de la Universidad de Chile, preparando talleres vocacionales para niñas que estén interesadas en astronomía, y les enseñábamos cosas como la programación científica,
Pero no solo eso, ellas podían hacer preguntas como, ¿y si yo estoy casada y me quiero ir a hacer un doctorado? Ese tipo de preguntas las niñas también se las hacen, porque ellas están como adolescentes buscando algo que hacer con su vida futura, y dentro de sus planes quizás está una vida familiar. Entonces, que ellas tengan el acceso a conversar con otra astrónoma chilena, que les diga, sí, mira, yo vivo con mi marido en Alemania, él me siguió porque yo estoy en el Instituto Max Planck, y esa conexión directa entre un adolescente y una astrónoma que le pueda contar su experiencia es maravillosa. Bueno, ese es en mi caso, porque estas ONG o fundaciones a las que tú te refieres hay de distintas áreas, hay de ingeniería, hay de ciencia, hay de mujeres profesionales en general. Entonces, el ver que las mujeres también están abriendo las puertas para otras, y eso es importante, que algo que una siente como la responsabilidad de hacer. A mí alguien me ayudó a llegar acá, yo voy a tirar mis manitos para ayudar a alguien más a llegar también a este punto. Así que yo también veo cómo se forman estas redes. Agradezco mucho las redes sociales que permiten y que han generado como un acceso súper rápido al contenido, al conocimiento, a la conexión, a democratizar también las voces, las caras. O sea, no necesito tener un acceso directo a televisión para que me conozca la gente, porque puedo pasar directamente a través de las redes sociales y que me conozca la gente. Entonces, el tener esas oportunidades hace que haya más personas interesadas, y es muy importante siempre hacer estas redes, porque nosotras no estamos solas y no tenemos para qué pelear contra todo el sistema nosotras solas. Yo soy muy anti ir contra la muralla. O sea, si podemos entre todas, hacemos una ventanita y no estamos chocando ahí todas con la muralla. Mejor nos juntamos y hacemos la ventanita, aunque no sea una puerta, una ventanita, la hacemos juntas. Y también agradezco ahí a mis amigas divulgadoras, a mis amigas artistas científicas que han estado poniendo estos temas en la mesa y acercándolos a las comunidades. Fran, ¿y cuáles son tus desafíos hoy día? Uno decía al principio, ¿no? 26 años, tienes un libro, eres divulgadora, haces charlas, estás en todos tus temas e investigaciones también. ¿Con qué sueñas también hoy día? O sea, ¿qué más quisieras, o cuáles son los planes, o no, en el corto plazo, en el mediano plazo también para ti? Bueno, yo no siento que por haber estudiado una carrera científica rompí barreras y ya. Yo estoy siempre rompiendo barreras. Entonces, en este momento yo hago comunicación científica, pero en Chile todavía eso no está profesionalizado. En otros lugares sí lo está. Entonces, para mí, mi desafío actual sigue siendo el que este camino que yo tomé y que yo elegí sea una realidad, y que en adelante puedan venir nuevas y nuevos científicos que también se decidan por la comunicación, por la educación, y que entonces haya todo lo que está por un lado la investigación, pero también el compartirlo. Lo que decíamos en un inicio de entender el conocimiento de frontera, quizás expandirlo, pero también entregárselo de vuelta a las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí está el desafío de que esto sea una realidad a lo largo de todas las instituciones, que tiene que ver con formas de, que se va renovando las formas de comunicarnos. ¿Ya? Quizá, cuando mi papá era chiquitito se escuchaba en la radio, y él no veía monitos animados, no veía animación, dibujitos, él escuchaba los dibujitos. Las formas de comunicación están en constante cambio. Para mí en este momento el desafío es que las instituciones, el Estado, los privados, se den cuenta de que la comunicación cambia, y por lo tanto tenemos que atender esas nuevas formas que quiere la gente para comunicarse. A mí me encantaría, por ejemplo, que todos supieran lo que es una galaxia, pero voy de a poquito y simplemente enseño una cosita chiquitita, algo cortito y rapidito. Entonces, en redes sociales permite esta conexión con las personas, pero también me gustaría pronto que esto sea un interés, que la comunicación de la ciencia sea algo establecido a nivel más bien institucional, que hayan puestos de trabajo, que las próximas astrónomas que vengan tengan la opción real de trabajar como divulgadoras científicas, y no solo como yo, que estoy aquí lanzándome una piscina, armando la piscina para las que vienen también. Claro, si no se pierde el sentido del para qué se hace ciencia también, que lo hemos conversado a veces con otras personas igual en estos espacios,
porque si no, no tiene sentido, ¿no? La figura de este científico o científica, ¿cierto? Hoy día, en cuatro paredes, creando, cambiando el mundo, pero sin que nadie lo sepa. Sí, y además aporta mucho. Yo creo que la astronomía toca hasta como concepto, no sé, filosófico. O sea, que tú entiendas que más allá de las nubes está el universo completo. Yo veo a las personas que de repente están muy complicadas, atareadas con sus problemas, caminando rápido del trabajo a la casa, mirando el teléfono, pegado al celular, mirando, no sé, un meme o una noticia triste o otro portonazo. Y ahí arriba, sobre sus cabezas, hay un brillo tan grande que no lo han visto durante todo el invierno y ahí ha estado, ese brillo, puntito. Y ese es un mundo que es 1000 veces el volumen del planeta Tierra. El océano, la cordillera, todo lo que alguna vez hemos observado queda chico al lado de ese puntito que está ahí en el cielo y que simplemente ese puntito está tan lejos que nuestra perspectiva lo hace un puntito, pero en realidad es un mundo que tiene un huracán que lleva más de 300 años activo, que tiene un ancho de 3 veces nuestro planeta Tierra. Entonces yo digo, mira, a veces hay que verse más allá del ombligo o más allá de tu nariz y hay un universo allá afuera por explorar. Ese punto del que yo hablo es el planeta Júpiter. Ha estado brillando durante la noche, ha dominado la noche, las noches del invierno, de primavera, todavía se ve en primavera. Ahora se nos viene el verano, ¿cierto? Estamos entrando en verano. Todavía se ve ahí ese puntito brillante. Y la idea cuando yo hablo de esto es soñar más allá. Entonces, cuando yo me he visto de astronauta y entro a una sala de clase y le digo a las niñas y los niños que el universo es más grande que lo que estábamos teniendo en nuestra sala de clase o que lo que estábamos viendo ahí en las nubes, esto va más lejos, es más lejos. Ahí ya empezamos a abrir un poco nuestra concepción de la realidad. Por eso digo que es un poco filosófico y me gusta mucho la astronomía porque te hace sentir pequeño, ok, pero a mí no me da como vértigo sentirme pequeña. Me hace sentir importante porque soy parte de algo muy grande. El planeta Tierra es parte del universo. El planeta Tierra es parte del sistema solar, el Sol es parte de la galaxia es parte de un grupo de galaxias y así. Y somos entonces una forma de representación del universo mismo. Qué lindo escucharte, sin duda es una motivación, la verdad que claro, uno ve todos los días algo que lo da por sentado, ¿no? Pero es cierto que hay un mundo entero por explorar y Chile tiene además una riqueza y la zona norte donde nos encontramos hoy día es el lugar ideal, ¿no? Para poder explorar, conocer y es por eso que aquí no muchos necesitan irse a otros países, ¿no? De otros países vienen de hecho a ver y a observar, ¿cierto? En nuestro territorio, ¿no? A mí me gusta decir que si el planeta no fuera así de redondito, acá en el norte de Chile tendríamos la observación completa. Necesitamos tener telescopios también del otro lado del planeta para tener un mapeo completo del entorno del mundo, pero la observación astronómica actual se lleva por lo menos un 40% de Chile. Chile tiene un 40% de la observación mundial astronómica. Tiene que ver con sus condiciones. El desierto tiene las condiciones ideales. Por un lado tenemos la cordillera, el altiplano también, esto de que es muy alto, el mar. Todo esto te da ciertas condiciones que generan las mejores condiciones en el mundo para la observación astronómica. El desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta, entonces tú tienes muy poca humedad en el ambiente. Si tienes poca humedad en el ambiente, hay menos obstáculos que afecten a la luz que estamos recibiendo de tan lejos. Además, como estás tan alto, tienes menos aire, menos atmósfera sobre ti y por lo tanto hay menos obstáculos otra vez para la observación astronómica. Es el mejor lugar y esto nos va a llevar a que pronto nos llevemos un 70% de la observación astronómica mundial. Y acá se están construyendo estos grandes telescopios. Tenemos telescopios como el telescopio muy grande, el VLT, que son 4 telescopios de 8 metros, son geniales, lanzan unos láser como para arreglar la óptica y lo que sí se distorsiona, se arregla como con unas luces amarillas geniales. Está súper cerca de acá de Antofagasta, pero también se están haciendo nuevos. Ese es el telescopio muy grande.
se viene el telescopio extremadamente grande, que tiene un ancho, o bueno, va a tener un ancho de 39 metros. Esto es algo que yo no me lo puedo imaginar. 39 metros no lo puedo pensar, digo, 39, ok, 39. Pero después empiezas a pensar en cuánto es eso. O sea, un espejo de 39 metros. Y son 39 metros de ancho, pero es redondo. Entonces son 39 metros de ancho, de alto, para todas las dimensiones 39. No sé si, como no nos podemos imaginar esto, hay que entender que también es clave que acá hay mucha minería. Que por cierto, necesitamos también muchos profesionales y técnicos que se liguen a esa área. Y en esto que se llama un país minero, genera de nuevo más condiciones para la astronomía, porque están los caminos implementados para mover estos grandes telescopios, estos grandes espejos. No vas a tener un telescopio, un espejo de 39 metros, tiene que ser por pedacitos, pero pedacitos de 8 metros sigue siendo grande y sigue siendo desafiante, y que no en todos los países están las carreteras en pleno desierto para mover algo tan grande como un telescopio, un espejo de 8 metros. Las antenas de ALMA, que también están en la región de Antofagasta, son de 12 metros, la parabólica. O sea, tienes que poder mover eso ya sea, no sé, desde el puerto hasta la cordillera, hasta los 5.000 metros de altura que están ahí arriba. El Cerro Yacnantor, ahí hemos visto algunos, claro, es increíble como esta zona, ¿cierto?, tiene esa potencialidad y llama la atención de todo el mundo, como lo decías, ¿no? ¿Y qué va a permitir, Fran, finalmente ver esto, ¿no? O sea, uno dice cada vez más grande, ¿por qué? Vamos a descubrir finalmente la vida exacta en otro planeta, vamos a descubrir finalmente si se acerca este meteorito a la Tierra. ¿Qué vamos a descubrir con todo esto? Bueno, mientras más grandes son los telescopios, vamos a tener una mejor resolución, vamos a observar mejor. Mientras más grande es el telescopio, tú tienes una mejor vista de allá afuera. Por un lado están también los telescopios que son los telescopios espaciales, que se ahorran efectivamente todo lo que es la atmósfera y que son los telescopios como más poderosos actualmente, como el James Webb Telescope, pero los telescopios que están acá son los telescopios del mundo más poderosos. Estos telescopios poderosos sí te permiten observar cosas como puede ser ese asteroide que no habíamos visto porque quizás estaba en dirección al Sol, entonces no lo habíamos observado antes. Entonces sí nos permite tener esa vista del exterior que es clave. No sé si un día vamos como a observar directamente la vida extraterrestre, pero ¿sabes lo que sí se está buscando? Se están buscando marcadores. Por ejemplo, se busca si hay agua en otro planeta. Y eso sí es algo que se nos puede dilucidar gracias a este tipo de tecnología. Y no solo eso, de repente, bueno, si hay una bacteria, la bacteria está viva y las bacterias al estar vivas tienen que comer y digerir, aunque sea como sea que lo hagan, o respirar, ¿ya? Tienen que hacer algo. Entonces, cuando tú te das cuenta que está cierto elemento en el planeta, es porque había alguien respirando. Entonces, si detectamos, no sé, dióxido de carbono. Oye, qué interesante que haya dióxido de carbono ahí, porque tampoco vamos a ver a alguien que nos está haciendo hola, pero sí vamos a poder detectar cosas que digan, oye, aquí hubo vida. De la misma forma que los otros científicos, los que trabajan acá en la Tierra, como los paleontólogos, que de repente encuentran, no sé, muy hondo, muestras de, vamos a decirlo chistoso para los niños, de excremento. Entonces, por ejemplo, si encuentran muestras de excremento, es que hace cierta cantidad de cientos o miles de años hubo vida. Lo mismo hacemos los astrónomos, pero en vez de estar buscando en el suelo o hacia abajo, estamos mirando el cielo. Y ojo ahí, que tenemos que aunar nuestras intenciones, porque también esto que yo te comento de los telescopios en el espacio, cada vez tenemos más misiones espaciales, muchas misiones espaciales son de privados, y es importante que nos pongamos de acuerdo con qué es lo que queremos, porque si vamos a estar enviando muchos satélites al espacio, contaminamos también nuestro entorno y vamos a perder capacidad con estos grandes telescopios que se están observando. Hace falta una política y se estudia aunar criterio en el fondo de qué queremos. Bueno, yo creo que todos ya están familiarizados con el nombre de Elon Musk, que al menos al principio de este año era el hombre más rico del mundo, me imagino que aún es. Compró hasta Twitter, ahí está la polémica con Twitter. La polémica con los astrónomos es que su misión, idea ideal que tiene de poner una red de satélites que nos entregue internet a todo el mundo, no necesariamente gratuito ni tan barato, pero esa es su misión y su idea, efectivamente va a ser una red
alrededor del planeta. Entonces, cuando un telescopio como el que se está construyendo acá, el telescopio el extremadamente grande, cuando tome la observación y mira al cielo, le va a aparecer los satélites molestando en la observación astronómica. Hay tanta inversión para hacer un telescopio tan grande, hay tantas personas trabajando ahí, que es importante que nos pongamos de acuerdo hacia dónde y cómo queremos avanzar en la ciencia. Quiero agradecerte pero infinitamente el que hayas compartido todo con nosotros, de parte de lo que has hecho, de la inspiración, de cómo inspiras también y de, en definitiva, ¿cierto?, también el trabajo que realizas a diario, ¿cierto?, en las charlas, en los libros, y nos vamos a quedar atentos de esas respuestas que nos vas a ir dando. Si al final nos puedes contar por qué el cielo es azul también, como para dejarlo. Claro. No sé si todos lo saben. ¿De verdad? Bueno, hemos hablado harto ahora de la atmósfera, ¿cierto? Y de cómo la atmósfera, que es el aire a nuestro alrededor, yo le digo a los niños, ya, échense vientecito, ven que a su alrededor hay algo, les digo, hay algo aquí. Ese algo, cuando tú estás en el mar, hay harto aire, pero cuando te vas a la cordillera, no sé si has escuchado el concepto de la puna, claro, hay menos aire. Entonces hemos estado hablando harto de este concepto de la atmósfera, que es una burbuja de aire que rodea el planeta. Y esa burbuja de aire que rodea el planeta, cuando recibe la luz se encuentra con todos estos obstáculos que componen el aire y por lo tanto ahí se empieza a separar. Así igual que los arcoíris cuando hay una lluvia con sol, la nube, la atmósfera que rodea el planeta funciona como una gotita de agua. Entonces cuando llueve con sol o cuando estamos manguereando o cuando estamos regando el pasto, el agüita, se produce un arcoíris. La luz se separa cuando encuentra esta gotita de agua. Me encanta pensar en la atmósfera como una gotita de agua y al ver entonces que se separa la luz que más sobrevive, que más le gusta, que más destaca, es las azules y moradas. Y nuestros ojitos están más acostumbrados a los azules, vemos el cielo azul. Eso es cuando el sol está como por encima de nosotros, pero cuando el sol está poniéndose, está escondiéndose, se encuentra más atmósfera en su camino, se encuentran más obstáculos en el camino. Y ahí el color que prevalece es el rojo, el naranjo, y es súper genial esto de los colores rojo y naranjo que se destacan en el arco iris, porque en los eclipses lunares, la única luz que le llega a la luna, en un eclipse lunar total, es la luz que pasa por la Tierra, que pasa por la atmósfera, y la luna se vuelve roja. En vez de ponerse negra por la sombra de la Tierra, se pone roja porque hay lucecita que pasa por las nubes, por la atmósfera, y le llega justo ese. La explicación no es tan sencilla. Entonces los cuentos lo que hacen es llevarlo de una manera sencilla, dinámica, con dibujito, reconociendo que de repente los niños se distraen, que de repente los niños no entendieron, que a los adultos les frustra que el niño no entendió. Entonces los cuentos te responden preguntas, pero también reconocen que las respuestas son difíciles, que vale la pena leerlo una vez más, que hay cosas que generan más preguntas, así que yo espero que no hayan entendido eso para que lo busquen y sigan interesados en cómo la luz interactúa con nuestro entorno. Muchas gracias. Este ha sido el cuarto y último capítulo de Por Más Niñas en STEM, en el que hemos conversado y conocido las historias y principalmente esta última, de Francisca Contreras. Muchas gracias, Francisca, por habernos inspirado. Trabajemos en conjunto para incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas en Chile, para ampliar sus sueños y hagámoslo ahora. No podemos seguir esperando un mañana de cambios si no realizamos las transformaciones hoy. Les agradecemos por habernos acompañado durante todo el ciclo, donde nos inspiramos con el trabajo de Amanda Peña, de Valentina Muñoz, de Belén Guede y Francisca Contreras. También les recordamos que pueden revivir todos los capítulos de este ciclo en el canal de YouTube de Antofagasta Televisión. Por Más Mujeres en STEM. Hasta pronto.